La noche no se muere. Hoy nos visita el doctor Raúl Pardo, médico psicoterapeuta, consultor organizacional, coach, formado en asesoría y desarrollo organizacional en San Pablo, Brasil. Fundador y director de Conempresas, institución orientada a la capacitación, investigación y asesoría de personas, grupos y organizaciones desde la perspectiva sistémica. Docente del Centro Latinoamericano de Constelaciones Familiares y Soluciones Sistémicas. Con él vamos a hablar de constelaciones organizacionales. El enfoque sistémico considera que las personas, a lo largo de la vida, formamos parte de diversos sistemas como la familia, el trabajo o nuestro grupo de amigos. En las organizaciones, esos elementos se vinculan entre sí, creando relaciones y dinámicas de trabajo. Podemos mirar las organizaciones como un sistema de relaciones y usar las constelaciones como una herramienta para ver las imágenes de solución posibles a los conflictos o crisis de las empresas. Buen día, Raúl, ¿cómo le va? ¿Cómo va? Bienvenido a Santa Fe. Ha venido en el marco de una convivencia del Centro Latinoamericano de Constelaciones Familiares a Santa Fe, ¿verdad? Exactamente, sí. Estamos para hacer un módulo que es particular, que es la convivencia, que tiene un objetivo educativo con la gente que está haciendo la formación. Usted se dedica bastante, o no sé si exclusivamente, pero a lo que es constelaciones organizacionales, ¿verdad? Es cierto. Y si nos puede contar un poquito qué es y qué paralelismo podemos hacer con las constelaciones familiares. Bueno, yo creo que el tema de las constelaciones fundamentalmente es una mirada sobre las relaciones humanas. Entonces, las empresas son organismos sociales donde el tema de las relaciones es muy importante. Entonces, esta mirada sirve para poder ver las problemáticas que surgen dentro de las empresas entre las personas que las conforman. Así como la familia es un sistema donde todos sus miembros, cada uno tiene su lugar y están relacionados entre sí, en la empresa ocurre algo parecido. La empresa se forma fundamentalmente por alguien que de una idea crea una realidad. Ese lugar que ocupa el fundador o los fundadores es un lugar tan importante como el que tienen los padres dentro de la familia. Y por otro lado, la empresa tiene un desarrollo, un crecimiento como individualidad, tiene una identidad. Hay muchas empresas de autos, pero cada empresa tiene una identidad diferente. Una se dedica más o hace hincapié más en el diseño, otra en la seguridad, otra en la economía, pero cada una va adquiriendo una identidad. Y además de esa identidad como individualidad que se desarrolla en el tiempo, en su seno las personas establecen relaciones. Sí. Esas relaciones van creando una cultura. Y en el marco de esas relaciones y esa cultura, bueno, también podemos encontrar que los órdenes que viven en la familia tienen un correlato. No son idénticos. No, son diferentes. El principal es el orden que mencionaba antes María, el de la pertenencia, que en la familia nunca se pierde. O sea, de alguna manera siempre sentimos la pertenencia con la familia. En cambio, en la empresa la pertenencia
es transitoria, o sea, durante un tiempo formamos parte de una organización, pero luego salimos de esa Sí. organización y podemos formar parte de otra. Esto es diferente a lo que ocurre en la familia. Y hay otro orden también que es diferente, que tiene que ver con las normas de convivencia que se dan en una familia, a qué hora comemos, a qué hora llegan los chicos. Si alguien transgrede esas normas, no pierde la pertenencia en una familia, y en una organización sí. Sí. Estos son los dos temas así más importantes y diferentes. Y por otro lado hay un orden también que aparece en las organizaciones que tiene que ver con la importancia del aporte que hace cada uno en las organizaciones. O sea, ya sea por capacitación o por capacidades especiales que trae y que ayuda a la organización a alcanzar sus objetivos. Eso le da un lugar dentro de la organización que genera jerarquía. Claro, porque en la familia, digamos que los lugares o las jerarquías, no sé si está bien dicho, serían, o sea, nuestros abuelos, nuestros papás Y luego los hijos. y luego los hijos. Sí. Y en el caso de la empresa, Tendríamos primer escalón los fundadores. ajá, Luego de los fundadores vendría la jerarquía por aporte. O sea, esto que decía, gente que viene a la empresa, se integra, trae su capacidad, su capacitación para colaborar con el alcance de los objetivos de la organización, y también por antigüedad, la jerarquía por antigüedad. O sea, hay gente claro. que lleva Por ahí es operario, pero trabaja hace 30 años en la empresa. y ocupa en su sección un lugar particular por su antigüedad. Sí, los mayores conflictos están ahí, en cuando no podemos ver la jerarquía por antigüedad o por cargo. Ahí es donde... ahí hay un primer conflicto, porque a veces en un sector de la compañía hay grupos de personas que hace muchos años que trabajan y tienen una gran antigüedad, y de pronto entra un gerente que es muy joven. El tema de cómo él tome su cargo y pueda integrar al resto hace la diferencia de que pueda haber un conflicto y una guerra total, o la posibilidad de que Claro. esas personas se sumen a su conducción y su trabajo. Porque en realidad el operario de 30 años de antigüedad Tiene un tiene- montón de experiencia, Claro. y aunque por ahí no tenga la capacitación que trae que por ahí recién ingresa, es importante que que recién ingresa aprenda a valorar esa experiencia y la integre. En la integración ahí está el Sí. Y esa es fluir, como- digamos. Sí, y esa es la palabra común con lo familiar, en la medida que podemos integrar personas y sucesos que pertenecen a nuestra historia, es como si de alguna manera enriquecemos nuestra vida, nuestra familia, nuestro sistema, ¿no? Y en la empresa pasa algo parecido, las relaciones mejoran si podemos hacer dar este paso. Y en definitiva la productividad también se debe ver Totalmente. tocada, digamos. ¿no? Totalmente, totalmente. Las personas no colaboran de la misma manera ni se sinergizan de la misma manera si estas cosas no son respetadas. Claro. O sea, yo creo que las empresas se vuelven cada vez más vivas en la medida en que las personas participan en el trabajo y el interés y la pertenencia dentro de la empresa. Y que están todas alineadas con una... Sí, y hay interés. ¿No? O sea, las personas cuando realmente yo creo que nos pasa a todos, hay mucho interés cuando me siento partícipe de lo que hago. Eso no implica participar en la conducción de la empresa, sino que en cada área de la organización las personas puedan aportar a cómo vamos a alcanzar o lograr determinados objetivos, ¿no? Poder trabajar más en equipo o en conjunto para poder alcanzar esos objetivos. Y ustedes cuando trabajan, cuando llegan a las organizaciones, ¿no es cierto? Trabajan con la parte directiva, con la... Con la parte directiva, primero, Primero, sí. ahí está el primer escalón, digamos. Sí, es como, porque son ellos donde vive la identidad de la organización.
Nosotros tenemos como un diseño de 4 niveles de la estructura organizativa. O sea, el primer nivel, que es el más visible de todos, tiene que ver con los recursos. Es como si llegamos acá a este lugar tan lindo un día y no hay nadie de la gente que trabaja y solo encontramos los recursos, los edificios, el restaurante, el parque, la pileta, todo lo que conforma sus recursos físicos. Es lo mismo que cuando entramos a una empresa un domingo, que no produce ni trabaja, ¿no? Solo vemos sus recursos físicos. Ese es un primer nivel, observable, medible, tangible. El segundo nivel tiene que ver con lo que empieza a pasar el día lunes, cuando llegamos a esa empresa. La gente que entra, las máquinas que empiezan a funcionar, los procesos que empiezan a haber. Empieza a haber facturación, empieza a haber liquidación de sueldos, empieza a haber producción de materia prima, en fin, todo lo que se pone en movimiento como vida dentro de la organización. Ese sería como el segundo nivel. El tercer nivel está en el marco de cuando entramos a una oficina y trabajan varias personas dentro de la oficina, ¿no? Entonces uno percibe como un clima. Sí. Y ese es el ámbito de las relaciones dentro de la empresa. Tercer nivel. Que son muy importantes, porque esos climas hacen a la posibilidad de la productividad y el trabajo. E influyen mucho sobre los procesos. Sí. Cuando se cambia un proceso informático en una organización, el problema en sí no es aprender el proceso informático, sino que las personas que lo tienen que realizar lo apoyen. Y crean en el proceso informático. Y hayan participado de alguna manera en la puesta en marcha de todo eso. Si no, lo primero que van a decir, no, antes era mejor, había menos problemas, no se caía tanto el sistema. Claro. Como si la necesidad de ser integrados y participar hace que puedan mejorar, y mejorar las relaciones entre ellos, también mejoren los procesos. Y el último nivel tiene que ver con la dirección de la empresa, la identidad. Tiene que ver con la historia, quienes la formaron, su biografía, su cultura, sus fundadores, quienes la dirigen y sus objetivos, su visión, su misión, sus valores. Esos son los 4 niveles. Y hay una jerarquía entre esos niveles, que es de arriba para abajo, como los padres con los hijos. Entonces, cuando hay problemas en un nivel como el de procesos, hay que mirar el de las relaciones. Y cuando hay problemas en las relaciones, hay que mirar cómo está la identidad. Claro, como que se alimenta del escalón de arriba. Eso. Así. Y ustedes hacen un trabajo que desde el operativo, pregunto yo, o sea, sería como... Tener entrevistas, primero con la dirección, conocer el problema, cuál es la dificultad. Y en base a eso planificamos algunas entrevistas más para conocer también otras personas que pertenecen al sistema y que nos puedan dar una idea de cuál es el conflicto o la situación que está ocurriendo. María Guadalupe Bútera, despertarycrecer.blogspot.com 0342 156 11 53 94. Alan Brignone, artista plástico. www.alanbrignone.com. Centro Terapéutico Integral. Dr. Martín Musacchiodi, licenciada Fernanda Mercadé, 0342 455 2959. Vanessa Juriol, talleres según la filosofía de Luis Hay, 0342 154 070 966. Descodificación biológica. Silvia Moreta, 0342 156 316 354.
podemos usar las constelaciones como una herramienta para ver un poco imágenes de solución posibles. Lo ideal es usarla con personas que no trabajen dentro de la organización. O sea, para hacer la constelación citamos gente que no pertenece a la empresa. Claro. Porque de esa manera nos garantizamos que tengan una libertad para poder expresar lo que viven, lo que sienten, lo que les pasa durante el trabajo. Que las personas que están en la empresa están ligadas por un salario y una relación de dependencia, entonces por ahí no están en la misma objetividad y libertad como para poder decir lo que sienten en cada lugar. Sí, es verdad. Entonces, usamos la constelación como una herramienta más, pero lo importante es la mirada. Es poder mirar a la organización realmente como un sistema de relaciones mucho más amplio. Que el síntoma para nosotros es como una boya, no es algo a eliminar, sino que tiene un cablecito que abajo nos conecta con algo más. Lo que nosotros queremos ver es dónde está agarrado el síntoma, qué representa. Porque cuando miramos lo que representa, el síntoma deja de tener sentido. El síntoma sería, por ejemplo, un cuello de botella en la línea de producción. Por ejemplo, en casos más... Te cuento un caso más complejo, Sí. pero después podemos ir a algo más sencillo. El más complejo tiene que ver con una empresa de transporte, donde viene el empresario fundamentalmente con un tema. Tengo una deuda que a lo largo del tiempo no puedo pagar. Cada vez que estoy terminando de pagarla, vuelve a aparecer. Entonces la pregunta que él se hace es, ¿saco un nuevo crédito para pagar la deuda? ¿Vendo una parte de la empresa con lo cual cancelo la deuda? ¿O vendo toda la empresa? Entonces, hicimos una constelación con esas tres preguntas, poniendo un representante para cada una de esas alternativas, un representante para la empresa, un representante para el empresario y un representante para la deuda. Y lo interesante es que ninguna de las opciones estas parecían tener realmente, o sea, tener una fuerza como para que uno dijera, bueno, puede ser una posibilidad de solución. Y en el marco de que estamos haciendo esto, el representante que representa la deuda, para estas constelaciones se usan representantes, o sea, personas que representan a otras personas o a situaciones, o en este caso a la empresa, por ejemplo, o a la deuda. La deuda es un abstracto, no es una persona. Y la persona empieza a reaccionar con sentimientos y vivencias de una persona. Mira el suelo, se entra en una situación similar a un duelo. ¿Sí? Cuando uno lo percibe gestualmente, emocionalmente, es como si entrara en una situación de duelo. Y una pregunta es, ¿murió alguien en la empresa? Y primero dice no, y después dice, hubo un accidente. Y murió un muchacho joven. Y entonces la pregunta es, ¿y fue debidamente reconocido? O sea, su familia. No, los abogados no me permitieron llegar. No pude ver qué pasó. Y bueno, a través de eso lo que vemos es que hay sucesos que quedan impresos en la empresa, en el organismo, y de alguna manera lo que aparece es el síntoma. El síntoma era la deuda. Pero es lo que pasa muchas veces Claro. en las organizaciones. El síntoma se repite. Y por más que le busco soluciones racionales y lógicas, como pagar la deuda o organizarme administrativamente, vuelve a aparecer. Eso siempre es un síntoma sistémico. O sea, está hablando de algo que está más abajo y que hay que descubrir qué es lo que mantiene ese síntoma. Más sencillo. Teníamos un alumno que forma parte de una empresa que hace piezas que necesitan una atención muy especial, y él estaba en control de calidad. Y empezó a trabajar desde control de calidad, se iba a otras áreas para mejorar lo que hacían en otras áreas y de alguna manera que la pieza llegara mucho mejor. Claro, empezó a cargar sobre sí mucha responsabilidad porque tenía que estar en todos lados para supervisar. Y
cada una de esas áreas empezó a dar en él esa responsabilidad. Claro. ¿Qué pasó? Cuando se va de vacaciones, ¿qué es lo que puede ocurrir? La pizza salió toda torcida. O persona imprescindible. Son Claro. las personas que se vuelven tan imprescindibles que no pueden tomarse vacaciones. Lo hicieron volver de las vacaciones, ¿no? Y hablando un poco con él de todo esto, lo que empezó a darse cuenta, que familiarmente él siempre se hizo cargo de más de lo que tenía que hacerse cargo. O sea, cuando su mamá se separó de su papá, empezó a llevar sobre sí la carga de la familia. Se hizo cargo él de su familia. Como dador, como padre. Como papá. ¿Sí? Y no vio más a su papá. Cuando pasó todo esto se empezó a dar cuenta de toda esa historia. Y empezó a darse cuenta que también en la empresa estaba haciendo lo mismo. Ahora, ¿para qué le hago lo mismo en ese nivel? A nivel de la dirección debe estar pasando algo parecido. Hay como una resonancia. Sí. Ahí también debe haber alguno que carga con más de lo que tiene que cargar. Y ocupa un lugar más grande que el que tendría que ocupar. Esto es lo que ocurre a veces en las empresas en ejemplos sencillos, ¿no? La empresa se puede decir que es un reflejo del interior de la persona, del Estado. Trabajan seres humanos, personas, y muchas veces lo que hacemos es reflejar en la empresa situaciones que vienen de la vida familiar, porque tienen una fuerza muy grande. Son impresiones muy tempranas que traemos con nosotros. La relación con nuestros padres es fundante. Entonces, la relación con la autoridad en la empresa también muchas veces refleja esa vivencia. El padre es, ¿o no? Yo creo que es el reconocimiento de la autoridad de los padres también permite reconocer otra autoridad. Y cuando eso está negado o discutido, o el hijo se siente más grande que sus padres, también le cuesta reconocer a sus jefes. Sí, tienen problemas con la autoridad, ¿verdad? María Guadalupe Bútera, despertarycrecer.blogspot.com 0342 156 11 53 94. Alan Brignone, artista plástico. www.alanbrignone.com. Centro Terapéutico Integral. Dr. Martín Musacchiodi. Licenciada Fernanda Mercadé. 0342 455 2959. Vanessa Juriol, talleres según la filosofía de Luis Hay. 0342 154 070 966. ¿Qué pasa con las empresas familiares? Acá en Argentina, que todos tenemos nuestro microemprendimiento y terminamos trabajando con el papá, el hermano, la mamá. Ahí me parece que hay un lío en antigüedad, en jerarquía. Sí, yo creo que se nos mezcla mucho lo que vive en la familia y lo que vive en la empresa. Claro. En la familia lo que tiene que fluir es el amor. Y no importa qué capacidades tengamos, lo importante es que todos somos miembros de la familia. Puede haber alguien enfermo, discapacitado, pero no importa eso. Lo que importa es que es miembro de la familia, pertenece, y nos liga el amor. En la empresa la pertenencia está dada por un objetivo. Producir tal cuestión. No es el amor lo que nos Claro. liga, es producir algo, llegar a un objetivo, desplegar algo, traer algo al mundo que hasta ahora no hay. Entonces,
las vivencias y las necesidades son diferentes. Ahora, para un director en la empresa es difícil olvidarse que es papá de su hijo que trabaja. Para el hijo en la empresa es difícil olvidarse que ese es su papá, pero que ahora está en el rol del director. Entonces, estas son las confusiones, generalmente entre dos polos. O la empresa se come a la familia, o la familia se come a la empresa, con tanto conflicto que no deja crecer la empresa. Claro. Cuando la empresa se come a la familia se vuelve fría, los vínculos se vuelven distantes, difíciles, y se maneja la casa como si fuera una empresa. Claro, porque aparte hay veces que parece que parte de la empresa se traslada a la casa, sea domingo, sea Navidad, lo que sea. No hay descanso, no hay posibilidad de hablar de otra cosa que no sea en la empresa. Y por otro lado, a veces la vida familiar se traslada tanto a la empresa que la empresa deja de ser un lugar profesional. Entonces empiezan a trabajar en la empresa todos los que no tienen trabajo en la familia. Que tal vez no tienen las capacidades para... Que no tienen las capacidades para estar en los lugares que tienen que estar. Entonces eso genera mucho conflicto. Por ejemplo, en la familia hay un orden de antigüedad con los hermanos. Hay un hermano mayor y un hermano menor. Y eso tiene que ver con la antigüedad en el tiempo que han nacido. Ahora, en la empresa, por ejemplo, el hermano menor puede tener la capacidad que no tiene el hermano mayor. Y ocupar un cargo jerárquico o pretender la dirección de la empresa o ser elegido para la dirección de la empresa, mientras el hermano mayor solo puede ocupar un cargo más ejecutivo, mediano. Eso genera mucho conflicto entre los hermanos si no se trabaja adecuadamente. Pero ahí, capaz que una burrada lo que voy a preguntar, pero ¿cuál jerarquía prevalece? ¿La de la empresa? ¿En la empresa? En la La de la capacidad. La de la capacidad. En la familia de la antigüedad. El hermano mayor siempre es el hermano mayor, ese es su lugar de nacimiento y por antigüedad. Y tiene un poquitito más de autoridad sobre el que viene, sobre el que viene y sobre el que viene. Pero en la empresa, el menor, por capacidad, puede ocupar una jerarquía mayor que el hermano mayor. Eso trae mucho conflicto, porque se vivencia con los órdenes de la familia y no con los órdenes de la empresa. ¿Y ustedes cuando llegan a una empresa familiar, qué solucionan primero? Primero trabajar con la dirección de la empresa, con los fundadores. Con la empresa. Sí, y ver cuál es el conflicto. Ver si hay que trabajar algo también con la familia. Ver qué cosas hay que solucionar en el ámbito familiar también. Y dentro de la empresa, ver qué soluciones hay que... para dónde son las soluciones necesarias, ¿no?, a realizar. Depende cada caso, pero el hecho de poder tener esta mirada de los dos ámbitos nos da mucha riqueza para el trabajo. Claro. Por ahí el consultor que va a la empresa, nada más con la mirada del consultor orientada hacia la empresa solamente, siente la gran limitación con lo familiar. Es un conflicto que lo entorpece para el trabajo. Porque es como le cuesta mucho empezar con otras situaciones cuando realmente el drama está pasando, el escenario del conflicto es otro. Yo creo que esta mirada nos da una gran riqueza en ese sentido, nos permite mirar los dos ámbitos y las dificultades que se están trasladando de uno al otro. Claro. Sí, sí. Y cuando el fundador de la empresa familiar llega un punto en donde, bueno, a lo mejor empiezan sus hijos o sus nietos a ocupar esos cargos directivos, ¿no es cierto? Deja de estar en funciones, pero en realidad lo que debe permanecer es como la identidad, como la misión que él planteó, sí, y eso hay por más que no esté en presencia en la empresa. Totalmente, pero eso hay que trabajarlo con tiempo, es la sucesión, el proceso de sucesión, y realmente hay que prepararlo. Primero elegir la persona que va a seguir la sucesión, y después poder rescatar lo que es la cultura que imprimía el fundador,
poder reconocerla. Y después se pueden introducir todas las cosas que se quieran introducir. Pero es necesario reconocer que se está ahí porque alguien estuvo antes y creó todo eso para que ahora pueda haber un cambio. Los procesos de cambio, que no son de transformación, sino de cambio, generalmente es negar lo que hubo antes. Y ahora vamos a hacer todo nuevo. Como la política. Igual. Y esto nos lleva a no reconocer lo que dio lugar a lo que hoy voy a dirigir. Lo mismo pasa cuando se va alguien de una empresa. Esto es sencillo y ocurre todos los días. Primero, el que viene no va a ocupar el lugar de fulano. Fulano tenía un lugar. Por más que el cargo sea el mismo. La función puede ser La la función misma, es la misma. pero el lugar es diferente. Este es Juan y Pedro se fue. Y ahora entonces cuando lo presento a Juan es el lugar de Juan, que va a ejercer esta función. Claro. Y reconozco que Pedro aportó un montón de cosas. Y hubo un momento en que se dieron las condiciones como para que no siga Pedro con nosotros y la empresa siga su camino y Pedro el suyo. Esto genera una sensación diferente en el grupo humano que queda. Que si yo digo, Pedro no aportó nada, trajo dificultades y ahora viene Juan que ocupa el lugar de Pedro. Y va a ser todo diferente. Claro. Y yo le aseguro que no va a ser nada diferente porque la gente que queda es leal a la persona con la que compartió de alguna manera también su experiencia. ¿Están esas lealtades inconscientes también? Sí. Y también dice, y el día que yo me vaya va a pasar lo mismo. ¿O me voy a ir de la misma manera? O me voy a ir de la misma manera y no me van a reconocer nada. ¿Para qué me voy a esforzar? Claro. Así funcionamos en las relaciones. Igual en la empresa. Sí. Buenísimo. Bueno, muy interesante, la verdad, para seguir hablando eternamente, pero ya me hacen señas que no hay más tiempo. Bueno, bárbaro. Los pueden encontrar en este trabajo específico en organizaciones en la página de... Conempresas.com.ar, www.conempresas.com.ar. Y ahí buscan toda la información. Ahí está tenemos toda la información, tenemos los mails, teléfonos, todo lo que quieran consultar y por supuesto también en Constelamérica también tenemos y tenemos el link a que Conempresa. los vincula. Sí. Por Constelamérica también se puede llegar Totalmente. al trabajo. ¿Es un módulo solo que se da en la formación de organización? Organizaciones, nosotros damos un módulo dentro de la formación en constelaciones familiares y tenemos una formación internacional de 8 módulos en Exclusiva. constelaciones organizacionales e intervenciones sistémicas. Para la gente que no tiene la formación en constelaciones familiares es en intervenciones sistémicas. Y para la gente que tiene formación en constelaciones familiares es en constelaciones organizacionales. A los dos le damos esta mirada, la mirada de las relaciones, los órdenes. Y una vez al año viene un constelador de Europa también, o consultor que trabaja en Europa y hace alguno de los módulos. Buenísimo, excelente. Bueno, muchísimas gracias, Raúl. Un placer, la verdad. Quedó Gracias. mucho por hablar. Muy Muchas amable, gracias. igualmente.